Bueno, pues a nombre del profesor Feliu Sagols, que es el organizador de este seminario, les doy la bienvenida. Hoy vamos a tener a la doctora Alejandra Fonseca Morales de la Universidad de Sonora. Ella nos va a platicar sobre juegos estocásticos con equilibrios de Nash estacionarios. Alejandra estudió el doctorado en matemáticas aquí en el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad de Sonora. Sus principales áreas de investigación son la teoría de juegos y el control óptimo, y actualmente también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Que adelante, Alejandra. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto estar de nuevo por aquí en un seminario del CIMBES. Yo le tengo mucho cariño a esta escuela, pues porque aquí estuve, ¿no? Bueno, allá estuve en el CIMBES. Me siento aquí porque estamos en línea. Bueno, y de lo que les vengo a platicar hoy es, bueno, pues básicamente el estudio de juegos estocásticos y de cómo se pueden asegurar soluciones para este tipo de modelos dentro de la familia de equilibrios que se llaman de Nash. Esto es bajo un concepto no cooperativo entre los jugadores. En particular, pues estudian soluciones en una familia más pequeña. Lo podemos llamar la familia de las estrategias estacionarias. Entonces, estamos interesados en hablar de una familia o una clase de juegos que tenga soluciones tipo Nash dentro de estas estrategias estacionarias. Este trabajo, bueno, como parece ahí mi nombre, Fonseca Morales Alejandra, está en conjunto con el doctor David González Sánchez y el profesor doctor también Luque Vázquez Fernando, perdón. Es un artículo que ya hemos terminado y que está próximo a estar, lo vamos a subir para que sea revisado para su posible publicación. Y el contenido pues, de la charla es en general los siguientes puntos. Vamos a decir o dar la definición general de lo que sería un juego estocástico. Después entender lo que sería una solución tipo Nash. Pasaremos a hablar cómo se puede topologizar el espacio de las estrategias estacionarias y después estaremos entrando en la demostración, bueno, no en la demostración, sino en la idea general de qué se necesita para exhibir la existencia de equilibrios de Nash estacionarios. Y finalmente, concluiría la presentación platicando un poco sobre la posibilidad del manejo de este tipo de estrategias, dado que ya se sepa que existen soluciones, cómo podría ser posible, digamos, encontrar este tipo de soluciones a lo mejor eh, de una forma más tratable, ¿no? Tratable. Bueno, entonces iniciemos con el modelo. Básicamente un juego estocástico se le llama a una estructura matemática en donde tenemos varios variables. En algunos casos, por ejemplo, aquí tenemos X, A y B, son conjuntos. El R1 y el R2 van a ser funciones. El Q va a ser una ley de transición, o sea, una eh, función que toma valores en funciones de medida. Y alfa sería un factor de descuento. En particular, podemos pedir que X, el cual se llama espacio de estados, sea un espacio de Borel. Espacio de Borel significa que es un espacio, o bueno, es un subconjunto medible de un espacio métrico completo y separable. Digamos, pensemos en un espacio medible, sí, simple, ¿no? Y A y B que sean espacios métricos, en particular vamos a pedir que sean compactos para nuestro modelo, pero aquí vamos a suponer que A y B son espacios métricos, simplemente, y en principio, y cuando ya requiramos de la compacidad, la mencionaré. Veamos que las funciones R1 y R2 son funciones de pago para los jugadores, de manera que cuando ellos están en cierto estado y las elecciones
se tomen en el conjunto A y B respectivamente, las funciones toman un valor, el cual ese valor va a representar el pago para cada uno de los jugadores respectivamente. Como podemos ver, aquí tenemos o estamos asumiendo que simplemente hay dos jugadores, por lo que solamente vamos a considerar dos funciones de pago. Esta primera parte se puede extender para más jugadores, la respuesta es sí. Aunque por simplicidad se asume que son dos jugadores. Y Q va a ser el kernel estocástico que, como les decía, básicamente es una función que para cada X, A y B fijos, puntos, eh, la variable de este lado es una medida y cuando yo evalúo un conjunto, aquí la función que se mueve en términos de la X de este lado sería una función medible, así en grandes rasgos, ¿no? Y el factor de descuento básicamente pues es el valor que me deprecia el valor a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces vamos a estudiar el caso de esto contado. Bueno, entonces fíjense, el juego es de la siguiente manera, ¿no? Nosotros estamos asumiendo que los jugadores están en un estado inicial y dependiendo de lo que ellos estén considerando hacer, eh, pues ellos van a tomar simultáneamente su decisión y cuando eso ocurra, inmediatamente cada uno de ellos, aquí podemos ver R1, R2, dependiendo de las estrategias que elijan simultáneamente, pues van a tener un valor correspondiente para como recompensa a su decisión, ¿no? Y esto es a través del tiempo. Entonces, nosotros estamos tomando que en la primera tirada, pues estamos en la condición inicial cero, para la siguiente tirada sería una posibilidad del juego sería X1 del estado del juego, etcétera, ¿no? Conforme vamos avanzando a través del tiempo, nosotros nos vamos a ir moviendo de una forma aleatoria y esta forma aleatoria la da el kernel. Entonces, este kernel nos está diciendo cómo se distribuye el posible estado del juego en el que va a ocurrir, dado que se tuvo en el tiempo t o en la etapa t, el estado x de t y las elecciones a de t b t. Simultáneamente, en cada etapa se van tomando las recompensas para cada jugador. Ahora es interesante checar este tipo de comportamientos porque aquí el jugador 1 elige A de t con distribución, la vamos a llamar pi1 de t en la etapa t. Pero esta pi1 de t resulta ser que en general pues va a depender digamos, una forma general de verlo es de lo que ha hecho a lo mejor en el pasado. Esta h de t sería como una historia de que ha ocurrido en la etapa t hacia atrás. Sí, entonces, y con esto obtendría un pago correspondiente. Lo mismo para el jugador 2. Estaría asumiendo que el jugador 2 tira su estrategia utilizando distribuciones que dependen de la historia. Aquí tengo un error, una disculpa. Sería de la historia del juego. De tal manera que el objetivo general es que el jugador 1 encuentre su maximización o su mejor ganancia, su mejor recompensa a lo largo de todos los periodos y jugando cierta estrategia pi 1, ¿no? Esa pi está dada de esta forma como lo mencioné aquí. Y lo mismo el jugador 2 pues está buscando maximizar su función de recompensa eh, respondiendo o sabiendo que va a utilizar la estrategia pi 2 eh, con ese en cada etapa, ¿no? Se van moviendo las distribuciones. Entonces, ellos tienen la intención, o ellas, ¿no? Tienen la intención de que tratan de maximizar su mejor ganancia, pero notemos que esas ganancias están en términos de lo que también haga el otro jugador. De modo que esos pagos son acoplados. Entonces, eso es lo que hace interesante este tipo de conflictos o problemáticas en el juego, porque justamente ese acoplamiento es lo que hace que no se pongan de acuerdo, porque ellos siempre van a querer ganar, pero su ganancia pues va a depender de lo que haga cada uno. Un poco más pasando aquí a un bosque formal de cómo se ve este tipo de cosas, es que vamos a decir que una estrategia es una sucesión de distribuciones
de que de algún modo esa pi 1 de t en cada etapa va a ir dependiendo de la historia de lo que va a ir haciendo cada jugador. Eso es importante porque es lo que va a diferenciar de una estrategia que se llama, o le podemos llamar estrategia a secas o también conocida como política, de otras que son las que estamos tratando de estudiar en este artículo, perdón, en esta presentación, que es el de estrategias estacionarias. Entonces, bueno, dada una estrategia elegida por el jugador 1, él va a recibir su pago, ¿no? Igual sabiendo que el jugador 2 está utilizando una estrategia del mismo tipo. Entonces, la naturaleza o una de las soluciones cuando los jugadores deciden no cooperar entre sí es el equilibrio de Nash. Sí, el equilibrio de Nash nos dice que pues, va a ser un par de estrategias de tal manera que ambos jugadores van a obtener su mejor ganancia, de modo que si el jugador 1, en este caso, sabe que el jugador 2 está en el equilibrio y él decide ser rebelde y salirse salirse del equilibrio, utilizar otra estrategia, entonces va a salir afectado. Su ganancia total se verá afectada si decide salirse del equilibrio. Entonces, esta solución, esta pareja, lo que nos dice es que a ambos les conviene, ¿no? Si uno decide salirse, en este caso, por ejemplo, el jugador, si decide salirse del equilibrio, va a tener una penalización. Bueno, entonces, como hemos platicado previamente, este tipo de estrategias así a secas, pues dependen de la historia, ¿sí? Dependen de la historia. Entonces, imagínense tratar de hacer analíticamente el cálculo de este tipo de soluciones. Eso sería así como, pues, muy complejo. Por lo tanto, se busca otro tipo de soluciones más accesibles, los cuales podemos llamar las estrategias estacionarias. Ven que básicamente es considerar la historia, como la teníamos previamente en esta forma, que básicamente es tener lo que se hace en la etapa 0, lo que hace en la etapa 1, etcétera, es olvidarnos de todo esto, ¿no? Y simplemente observar el estado presente del juego para tomar decisiones. Entonces, en el caso en que esta estrategia el jugador se limite a observar el estado real del juego o el presente del juego, a eso es a lo que le llamamos estacionaria. Y recibe el nombre de estacionario porque, como recordemos que es lo que va a ir haciendo en cada etapa, en el primer tiro, 2 tiros, 3 tiros, así sucesivamente, conforme va el juego avanzando, lo que está diciendo es que siempre va a usar el Fi 1. Para la segunda etapa va a usar, en la etapa inicial usa Fi 1, etapa siguiente usa Fi 1, etcétera. ¿Y qué va a ir cambiando? Pues simplemente se va a ir determinando esa estrategia aleatorizada en términos de lo que vendría siendo el estado presente o el estado al tiempo T del juego. Y aquí por cuestiones de notación, pues es natural utilizar esta sucesión, pues ya se ve como en el producto de estos espacios Fi 1, el producto cartesiano. Y vean que aquí vamos a estar utilizando una copia, digamos, sería Fi 1 y para el jugador 1. Y para el jugador 2, pues también tendría sus estrategias estacionarias. Aquí le podemos denotar por Fi 2, punto, dado que aquí se observa el X de T y con la diferencia de que ahora estos conjuntos que están aquí, que se van a ser medidos, van a estar sobre el conjunto B de las estrategias para el jugador 2. Es importante mencionar esto, miren, el phi infinito pues es un subconjunto del pi, el pi es el espacio de las estrategias que consideran toda la historia, entonces estaríamos hablando de un conjunto más pequeño de las estrategias que, digamos, nos ayudaron a definir de forma general el modelo. Y entonces surge la pregunta natural, a ver, ¿y si yo estoy en un espacio más pequeño? ¿Podré asegurar que dentro de ese espacio puedo encontrar un equilibrio estacionario que sea de Nash? Es decir, que satisfaga la definición de Nash, pero ven que esto es muy fuerte porque aquí me dice para todos los, inclusive considerando la historia.
Entonces esta pues condición termina siendo algo bastante fuerte, ¿no? Entonces eso es natural que a lo mejor pensemos en que va a haber ejemplos que no tengan equilibrios de Nash que sean estacionarios. Y lo mismo debe de pasar para el segundo jugador, ¿no? Que va a ser un equilibrio de Nash si dado que el jugador 2 decide cambiar de estrategia, sea con historia o sin historia, eh, el jugador 2 va a salir afectado si decide salirse del equilibrio. Entonces aquí, por eso puse esta pregunta, ¿qué hay sobre la existencia de equilibrios de Nash estacionarios? Porque es algo más fuerte que la definición previa, ¿no? Bueno, veamos lo siguiente, miren. No sé si hasta aquí haya preguntas, que sería ahí finalizamos la primera parte de lo que es la definición del modelo, ¿no? Sí, no, no hay preguntas. Bueno, Sí, sí, vamos, entonces, podemos continuar. ok. Aquí, fíjense, hay unos resultados de algunos artículos en donde se prueba la existencia de equilibrios de Nash estacionarios, por ejemplo, Fink en el 63 probó que si el conjunto A, el B, que son los conjuntos de acciones, el X, que es el espacio de estados, son finitos, entonces va a haber un equilibrio de Nash estacionario. Y bueno, aquí le puse funciones de pago acotadas. Eso pues es, digamos, básicamente se tiene una propiedad por definición porque estos son finitos, ¿no? Aquí voy a estar denotando estas líneas para describir la cardinalidad de los conjuntos y pues naturalmente pues van a encontrar su máximo, su mínimo, las funciones de pago sobre estos conjuntos finitos. Bueno, Fink lo prueba, ¿sí? Y Takahashi en el 64 eh, debilita la condición de que hay veces tengan que ser de cardinalidad finita y les pide que sean precompactos. Sin embargo, sí asume que el espacio de estados debe de tener cardinalidad finita y lo hace para el caso de suma cero. Es decir, sí existen equilibrios estacionarios para este tipo de condiciones, pero no te tienes que ir muy lejos. Resulta ser que hay modelos estocásticos, bueno, de juegos estocásticos, que ya no tienen este tipo de soluciones en esta familia de estrategias estacionarias y basta con que tomes el X, por ejemplo, el intervalo 0,1, que es algo ya con cardinalidad no finita, y el A y el B, fíjense que si son finitos, también puedes encontrar ejemplos. Aquí nuevamente pasa o estamos pidiendo que las funciones sean acotadas. Bueno, entonces, fíjense que si tengo funciones acotadas, por otro lado, y X un espacio de Borel, esto recordemos que habíamos dicho que podemos pensarlo como un conjunto medible. Y aquí adicionalmente con algo que le vamos a llamar estructura Arad. Entonces Himmelberg en el 76, Partasarati en el 82 y Rabagán en el 85, asumiendo que la cardinalidad de A y B era finita, entonces sí podías asegurar este tipo de soluciones. Ahora ustedes me pueden decir, son las mismas condiciones dadas como en los ejemplos previos que Levy dijo, miren, fíjense, este es uno de Borel y estas cosas son finitas y las funciones de pago son acotadas. Sin embargo, ¿qué está haciendo diferente aquí para que implique la existencia de soluciones? Esta estructura ARAD. ¿Qué quiere decir estructura ARAD? Quiere decir que las funciones de pago de cada jugador se pueden escribir como algo separable en términos del control. Es decir, aquí, por ejemplo, pensemos en R1, va a existir una M1 más una L2, donde M1 pues depende del estado y del control del primer jugador, más un L1 que va a depender del estado del control del segundo jugador. ¿Sí? Entonces, y también se pide que tenga ley de transición separable. Vean que tiene la misma estructura para cada conjunto medible. Esto solamente depende de X y de A, más un nuevo subkernel, por llamarlo de alguna manera,
que dependa de X de B. ¿Por qué le llamo subkernel? Porque aquí se debe cumplir que este sí sea un kernel, de tal manera que, pues, por ejemplo, esta Q1 en el total debe ser estrictamente menor que 1 si quiero que el Q2 sea positiva. Y de tal manera que la suma en el X de ambas, pues me debe dar igual a 1 para que sea una medida de probabilidad. Y entonces esa condición pues que se ve bastante fuerte, pero me clasifica la familia de juegos estocásticos, me permite asegurar que este tipo de juegos, por ejemplo, para este caso, se puede generalizar agregando esta nueva condición. Posteriormente, Nowak en 1987 debilita que la cardinalidad de A y de B sean finitos. Es decir, pide que A y B sean compactos bajo todas estas condiciones, ¿no? Que las funciones sean acotadas, que sea X un espacio de Borel y la estructura ARAT. Bueno, conforme van avanzando en la literatura, se encuentran nuevos eh, estudios en donde vean que si tenemos X, un espacio de Borel, la estructura ARAT y A y B compactos, se puede también estudiar en los problemas en donde la función de pago sea del tipo W acotada. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros hemos estado viendo en los casos anteriores, vemos que decíamos funciones de pago acotada, básicamente estamos diciendo que cada una de la RK, RI, es menor o igual que una constante, ¿verdad? Sin importar el X, el A y el B, o más bien dicho, para toda X, A y B. Mientras que W acotado quiere decir que va a ser acotada por una función que es Lebesgue integrable y la llamamos W. Y esta W define un nuevo espacio de donde nosotros podemos elegir nuestras funciones de pago para el modelo. Hernández en el 2002 prueba bajo estas condiciones que existen equilibrios estacionarios. Nosotros estamos estudiando justamente es bajo estas condiciones el mismo problema y dado por Hernández, solo que lo vamos a hacer por un camino alternativo. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones? ¿Cuáles serían las condiciones? En este caso, vean que, pues, entonces, pues lo que ya hemos mencionado antes, vamos a suponer que vamos a agarrar el juego, que tenga estructura ARAD, que el espacio X sea un espacio de Borel. Aquí es muy importante, fíjense, voy a elegir una medida de probabilidad y le voy a llamar mu, que sea no atómica. No atómica quiere decir que no van a existir conjuntos unipuntuales, o sea, de un solo punto que estén viviendo en el espacio X y que tengan medida positiva, ¿sí? Entonces, posteriormente, si sale el comentario, les diría para qué sirve, ¿no? Pero si no, pues en principio piénsela que va a ser una medida sobre el espacio X. Esto, pues inmediatamente, si yo tengo el espacio X y una medida mu, puedo construir los espacios L1, que son las funciones Lebesgue integrables, perdón, mu integrables, donde mu no necesariamente es la de Lebesgue, ¿no? Pero que sea mu integrable. Y bueno, aquí miren, ya enfatizo el hecho de que A y B sean compactos y que las MI y LI son aquellas que dan o provienen de la estructura ARAD para definir mis funciones de pago y pido que sean continuas en A en B. Aquí ustedes podrían detenerme y decirme, oye, pero es que no habías pedido que ya no van a ser necesariamente acotadas. Si tú pides que la MI y la LI sean continuas en un compacto, entonces son acotadas. La respuesta es sí, siguen siendo acotadas sobre A y sobre B, es decir, en el A cruz B. Y lo que se está debilitando, digamos, es que en el X ya no lo sean, ¿sí? Algo tan simple implica varias cositas ya teóricamente hablando. Otra de las hipótesis es que cada función de pagos bueno, aquí está explícito, ¿no? Que cada función de pago sea menor o igual que esta función W, que vamos a pedir que sea integrable respecto a mu. Pues es decir, W de X vive en L1, ¿sí? De X. Bueno, esta ya sería una hipótesis técnica, como dice en mi resumen, en la invitación que les enviaron,
estaríamos hablando de algunas condiciones que se presentan, en particular algunas son técnicas. Igual para el inciso C se pide que la Q, la ley de transición, satisfaga ser absolutamente continua respecto a muy. Entonces eso quiere decir que va a haber densidades, ¿no? En términos que relacionan a la mu y a la Q, por medio del teorema de Radon y Codino. Otra condición es que este tipo de funciones, vean que es la integral sobre una función. En términos del kernel, este kernel es una de las particiones del kernel grande, que este es un subkernel, entonces que esto sea continuo para toda función W que esté acotada para toda función U que esté acotada por la W, o sea que también sea integrable. No voy a profundizar mucho en eso, solo como por presentación, ¿no? Bueno, entonces fíjense, aquí la parte interesante es decir que F infinito, el espacio de las estrategias estacionarias, habíamos dicho que este es, no se les vaya a olvidar, la familia aquella en donde solamente el jugador observa el estado en el que se está jugando, ¿no? En el periodo correspondiente. Pero lo fuerte de esto es que va a ser metrizable y compacto. Bueno, también es convexo, pero metrizable y compacto. ¿Por qué? Resulta ser que el Φ1, no olvidemos que son funciones de este estilo, ¿no? Que les dije que para cada X, esto es una medida en A. Y obtenemos, o en qué se ve reflejado la complejidad de que X sea de cardinalidad finita o no. Bueno, en que resulta ser que este espacio para el jugador 1, que es el espacio de estrategias para el jugador 1, se puede ver como el producto cartesiano del espacio, bueno, de tantas copias del espacio de las medidas sobre A como elementos tenga X. Entonces, hay un teorema que dice que un espacio va a ser metrizable, que digamos que se pueda ver como un producto de cosas metrizables. Va a ser metrizable si solo si la cardinalidad de X es a lo más numerable. Entonces veamos que cuando tenemos X ya no numerable, pues aquí ya esto se pierde la propiedad de que sea metrizable. Entonces ustedes me dicen, o me pueden preguntar, ¿no? Oye, pero es que aquí me estás diciendo que si es un sí, solo sí, esto ya no podría ser metrizable. Aquí te estás contradiciendo, me estás diciendo que sí es metrizable. La respuesta es, no, no es tan simple. Este es bajo la condición de la métrica fuerte, que está definida en términos de la métrica producto, ¿sí? Mientras que esta metrización que tenemos Mm. aquí estaría siendo dada por algo que se va a llamar topología débil estrella, ¿sí? Eso, digamos, una versión de una métrica que es más débil en contraste del camino natural que uno sigue cuando tratas de definir métricas producto. Y bueno, aquí un poquito me pueden decir, bueno, y esa métrica dada por la topología de Vila Estrella, ¿cómo se ve? ¿O cómo se utiliza? ¿O de dónde sale? Bueno, para esto nosotros requerimos de estudiar las funciones de Kara-Teodori, que son funciones, fíjense, se escuchan así sofisticadas, pero vamos a pensar que son funciones que van a depender de igual de dos variables de X y de A, de tal manera que si yo fijo X y yo muevo A, esta nueva función va a ser continua en A. Y si yo fijo A, cuando yo mueva X, esta función, aquí no vean el máximo, sino simplemente cuando yo tengo una A fija, entonces la nueva función variando la X va a ser una función medible. En particular, aquí le vamos a agregar un poquito más, adicionalmente que sea medible, vamos a pedir que sea integrable, ¿sí? Entonces, si para toda es integrable, bueno, en realidad aquí pedimos que el máximo sea integrable, por lo tanto, para toda A, esa función sería integrable. Bueno, aquí se ve, es un poco abstracto, ahorita voy a poner un dibujito en donde creo que se va a ver un poquito más bonito, ¿no? ¿Qué está pasando, al menos desde una perspectiva intuitiva?
Entonces lo fuerte, fíjense, es que el espacio de estrategias estacionarias se puede inyectar dentro del dual de este espacio B1 de las funciones de Kara-Teodori, es decir, en el dual de las funciones de Kara-Teodori, por medio del siguiente mapeo que es, fíjense, ustedes agarran una phi en el phi 1, que es el espacio de estrategias del jugador 1, y lo van a encajar por medio de este funcional lineal de tal manera que opera para toda función de Corretedori, ¿no? Entonces, este es el argumento, simplemente va a ser sacar promedios sobre el conjunto A utilizando la phi, que es la estrategia, ¿sí? Y bueno, también moviendo todos los posibles estados. Y por notación, más adelante puede ser que utilizamos esta para que sea más simple, básicamente sería, vamos a poner la phi aquí adentro, ¿no? Para referirnos a qué es la integral utilizando esta estrategia estacionaria. Bueno, y entonces fíjense, dado todo este camino, nosotros podemos decir lo mismo para el jugador 2 y construir su espacio B2 correspondiente y podemos entonces asignar el concepto de sucesión. ¿Sí? ¿De qué quiere decir? Que una sucesión converja a un punto visto desde la perspectiva de estrategias estacionarias. Entonces, esto va a estar dotado por la convergencia débil estrella y significa básicamente que sus respectivas funcionales van a converger eh, para todo elemento en el espacio de las funciones de Kara-Teodori. Bueno, lo prometido es deuda, que les había dicho que aquí les traía unos dibujitos, les comparto. Piensen en este esquema de la siguiente manera. ¿Cuánto tiempo me falta, David? Yo siento que ya se me hizo como eterno. Llevas media hora, Ale, así que vamos Ah, a la mitad de la charla. ok, ok. Muy bien. No sé si hasta aquí, pues, bueno, ahorita les platico los ejemplos y ya vemos si hay dudas. Pensemos aquí, igual ya tengo un error, aquí es phi 1. Pensemos que de este lado tenemos el espacio de estrategias estacionarias para el jugador 1 y de este otro lado tenemos el espacio de estrategias del jugador 2. Y el punto azul y el punto verde pues son dos estrategias, ¿no? Respectivamente en el espacio. Entonces aparecen aquí estos nuevos espacios que estamos llamando espacios de funciones de Kara-Teodori, serían estos puntitos azules, bueno, más bien sería toda la línea negra, y pensemos que cada puntito azul corresponde a una función vista como punto en el espacio, vista como punto, no como evaluación no, sino como esta función vive aquí en el B1 y lo voy a colocar en este puntito azul. Lo mismo para el jugador 2, ¿no? Aquí en este caso simplemente puse X y B para enfatizar que estamos viendo la percepción del jugador 2. Pero este H2 pues sería una función. ¿Y qué va a pasar? Bueno, resulta ser que eh, pues vamos a visualizar qué va a pasar aquí arriba, fíjense. Aquí arriba es que a cada puntito verde lo va a mandar a un puntito de acá, cada puntito verde de aquí lo va a mandar a un puntito de acá, etcétera. Igual a cada puntito de azul lo va a mandar a cada puntito azul de la siguiente forma, ¿no? Entonces a cada phi fija yo puedo por medio de la gama, esa gama mayúscula, evaluar en cada H y luego Eh, mandarlo a un punto. ¿Sí? ¿Hay duda? delta en lugar de gamma. Este es delta. Sí. No es lambda, mayúscula, ¿no? Me fui como sería como lambda, ¿Cómo? Eh, el funcional. el funcional, sí. No sé, lo puedo llamar delta. Eh, el funcional correspondiente, recordemos que para cada phi tengo un funcional, ¿no? Pero esta va a estar evaluada en cada h, ¿sí? Cada h que vive en este espacio B1, entonces me lo va a llevar a un puntito. De tal manera que podemos ver este objeto como si fuera un pelito de esta bola peluda,
¿sí? Por este otro lado tenemos otro pelito visto desde la perspectiva del jugador 2. Ah, bueno, y aquí pues la bola peluda, digamos, de este lado, por eso está esta línea negra, ¿no? De este lado está el B1 estrella y de este otro lado está el B2 estrella, que es el dual. Bueno, y entonces, ¿para qué tanto rollo? Porque resulta ser que yo quiero hablar de cosas que se acercan aquí abajo. Aquí recordemos que es el espacio de las estrategias estacionarias. Y si yo tengo una sucesión que converge a un punto phi 1, entonces, ¿cómo me dice la interpretación de qué es lo que va a estar pasando? Ah, pues que cada uno de estos pelitos se va a ir pegando de algún modo al límite, ¿no? Al funcional límite. Esto debe pasar para toda función h en el espacio de Kara-Teodori. ¿Sí? Esta es una convergencia puntual, de tal manera que cada uno de estos puntitos sobre el pelito se puede ver como el límite de esta sucesión de puntitos amarillos. O sea que vamos a tener, una vez el H1 fija a cada uno de los elementos, pues va a pasar por H1 y lo puedes proyectar hacia estos pelitos, ¿no? Viéndolo sobre esos puntitos amarillos. Bueno, ya que tenemos una idea de qué es la topología de Vila Estrella, lo que sigue es, ya que asumimos que el espacio de las estrategias estacionarias es metrizable bajo esa topología, entonces podemos utilizar el siguiente teorema, que es muy famoso, el teorema de Glicksberg, que habla sobre puntos fijos de correspondencias para asegurar la existencia de equilibrios de Nash. Este camino es pues ya clásico dentro de la teoría de juegos, que básicamente es que tú tienes un juego y puedes definir eh, algo que se llama los conjuntos de mejor respuesta, los multiplicas y eso implica definir una multifunción y a esa familia o a nuevo objeto es al que le puedes asegurar un punto fijo. Y ese punto fijo después ves que fácilmente va a ser un equilibrio de Nash. Entonces, digamos, como el camino natural que se sigue, viéndolo así como clásico, es que pues uno primero, al tratar de encontrar un equilibrio de Nash bajo estas condiciones, utilizando la topología de Vila Estrella, eh, digamos, aquí indirectamente, lo voy a decir rápido, en esta parte donde mencioné que hay eh, problemas al topologizar el espacio phi, déjenme ver dónde es, aquí. Hay un precio a pagar, ¿no? Si nosotros pudiéramos trabajar con la métrica fuerte, entonces a lo mejor ya no tendríamos que hablar de mu Nash equilibrio. Sin embargo, cuando estamos trabajando sobre la topología débil estrella, el precio a pagar es que el phi que encontremos va a ser en el sentido mu casi donde quiera. Esto significaría, bueno, en los cursos básicos de análisis vemos que algo va a ser eh, o cómo lo entendemos esto de que sea un Nash equilibrio, quiere decir que va a existir un conjunto de medida cero en donde esa pareja de estrategias no sea un equilibrio de Nash, o al menos no se sepa qué es lo que pase ahí, ¿sí? Entonces, el camino es decir, primero vamos a encontrar el mu equilibrio y ya de ahí después vemos qué pasa. Y bueno, se necesita entonces definir una multifunción que va a estar definida para cada punto, le va a asignar un subconjunto de este mismo conjunto, por eso es 2 a la phi infinito, ¿no? Eso sería lo que es una multifunción, a cada punto le asignas un conjunto. Y bueno, Glicksberg, a modo de ver qué son las condiciones que dice Glicksberg, es que si tú tienes un espacio que es compacto, convexo, eh, entonces, y una multifunción que está definida de ese espacio a este, ¿no? A su familia de subconjuntos, y que tome valores no vacíos y valores convexos,
y que además sea semicontinua superiormente, entonces esta va a tener un punto fijo. Ese punto fijo va a ser el mismo equilibrio. Entonces necesitamos decir primero quién es phi y además esa phi pues debería de ser semicontinua superiormente porque toda la primera mitad de la charla es hablar y decir que la phi pues ya es compacta, ¿no? No lo comenté también. Oye, eh, Ale, sí, ahí donde dice multistrategy debe ser multifunción, ¿no? eh, En el teorema de Glinsberg, línea 3. sí, Sí, hay que ser una multifunction taking no empty. Sí, gracias por la corrección. Sí, es multifunción. La multifunción es la que no tiene valores vacíos, ¿no? Eso quiere decir que para cada phi, el conjunto que le asigna debe ser no vacío. Y después resulta ser que sí también existen ya procedimientos fáciles que nada más lo voy a comentar al final de la presentación, que ese mu equilibrio sí se puede completar a un equilibrio completo y no es difícil. Lo que es difícil es calcularlo, ¿no? Estamos hablando de existencia. Bueno, y esa multifunción phi, ¿cómo se define? Fíjense. Eh, recordemos que cada uno de los jugadores tiene sus funciones de pago, ¿no? Cada uno tiene la intención de maximizar su función de pago. Entonces, si el jugador, veamos la perspectiva del jugador uno. Si el jugador uno asume que el jugador 2 pues va a tirar una estrategia del tipo estacionaria, digamos Fidos infinito, pensémoslo así, entonces él puede encontrar, esto ya está fijo, él puede encontrar sus mejores respuestas a lo que le mande el jugador 2, ¿sí? Entonces, esa va a ser aquella que alcance el supremo aquí. Entonces, ¿eso va a existir? Sí, hay teoremas que ya bajo las condiciones que estamos asumiendo implican la existencia de mejores respuestas para cada fidos infinita, fijo. Y esto se prueba utilizando condiciones necesarias de programación dinámica. Básicamente te establecen un sistema de ecuaciones que está acoplado y que relacionan a las soluciones. em, Tanto para el jugador 1 y como para el jugador 2. Digamos como que el objetivo hay que estudiar un poco más a profundidad esta parte, pero bueno, es un camino clásico de control óptimo. Y bueno, lo mismo para el jugador 2, ¿no? Aquí se define su, digamos, su problema de control unilateral, de tal manera que ahora el jugador 2 va a asumir que el jugador 1 le tira una estrategia estacionaria y va a encontrar su posible respuesta, su mejor respuesta a esta estrategia. Entonces veamos que ambos, si están sin cooperar, egoístamente ambos buscan sus mejores respuestas, pero ¿cuál es el que te va a llevar al equilibrio? Esa es la contribución o la aplicación del teorema de Glicksberg. Eh, básicamente es decir, mira, a cada par de estrategias que tú tengas, tú vas a asignarle el conjunto de todas las posibles respuestas o mejores respuestas que puedes tener simultáneamente o al mismo tiempo para ambos jugadores. Es decir, acuérdense que aquí yo tengo Phi 1 y Phi 2, ¿no? Phi 1 y Phi 2. eh, entonces, el teta, bueno, aquí sería, más bien aquí tendría que haber puesto J. El teta 2 sería la mejor respuesta para el Phi 1, ¿sí? Y el teta 1 sería la mejor respuesta para el Phi 2, ¿no? De lo que hemos estado hablando ahorita. Bueno, en particular lo vuelvo a mencionar por bajo las hipótesis en las que estamos, el problema de control asegura la existencia de estas tetas y por lo tanto este conjunto sería no vacío, ¿sí? Para toda phi, que es una de las hipótesis que solicita el teorema de Glicksberg. Y bueno, lo que nos haría falta sería probar que esa multifunción es semicontinua superiormente. Y Ale, aquí, quedan 10 minutos. me quedan 10 minutos. Sí, ya casi terminamos, creo. Eh,
vamos o necesitamos decir, ¿no? De que sea semicontinuo superiormente. Todo el cántico gregoriano que hemos dicho antes es para poder utilizar, por ejemplo, una caracterización que se tiene para la semicontinuidad superior en espacios métricos. Porque si nos regresamos en el teorema de Klicksberg, no me pide que la phi sea métrico, solo me pide que sea compacto y convexo. Y tanto show es para poder utilizar este tipo de condiciones. Vean que aquí estamos hablando de que phi n debe de converger a phi. Aquí lo estaríamos enfatizando, converge débilmente. Y si nosotros agarramos puntos que están sobre los conjuntos, imágenes de esas sucesiones, tales que convergen a un punto dado, y si probamos que esa imagen cae dentro de la imagen límite, entonces eso implicará que es semicontinua superiormente. Naturalmente, aquí pues no lo vamos a hacer, pero aquí está el disfraz, ¿no? Aquí está el disfraz de cómo, o la necesidad de por qué metrizar el espacio de las estrategias estacionarias. Esto es asumiendo que ya es semicontinua superiormente. Bueno, más bien en el camino uno se encuentra lemas como esto, miren, si nosotros tenemos una sucesión que converge a un punto débilmente en el espacio de estrategias, entonces, y asumimos una condición de separabilidad, vean que hemos estado trabajando con este tipo de objetos, entonces podemos obtener resultados de que estas convergencias se obtengan como la ecuación 6. Aquí tenemos débilmente sobre espacio L1, eso es algo más técnico, pero lo que a mí me gustaría enfatizar es decir que el H, que es la suma de estas dos, evaluada en teta 1 phi n, pues va a converger de algún modo a la imagen de este, ¿no? Y digamos, si regresamos a los dibujos, básicamente estaríamos diciendo que nosotros tenemos para cada h un punto aquí. La suma sería este nuevo vector rojo, la suma de estos dos funcionales. Y entonces, si yo tengo una h fija, me manda a un puntito por aquí. Aquí ya traté, se ve un cochinero, pues, pero para cada H1, fíjense, H2, yo puedo encontrar sus puntos respectivos por medio de delta, el funcional, y me va a llevar a un punto aquí que sería el punto correspondiente para la suma. Geométricamente se vería así de bonito, miren, aquí tengo la sucesión por un lado, aquí tengo la otra teta, la otra sucesión, y entonces tenemos puntitos amarillos por aquí, puntitos amarillos por acá, de tal manera que la suma serían estos puntitos rojos y queremos que, o se va a implicar que esos puntitos rojos también se pegan al punto en el límite evaluado en el H1 y H2. Es importante resaltar también que aquí la H ya se puede ver como un elemento del producto, una función en el producto, aunque aquí sea separable, ¿no? Que aquí se esté sumando. Y esto que estoy diciendo así, digamos, ambiguamente o muy general, muy vagamente, es lo que le da fuerza al hecho de agregar esa condición ARAT. Porque si no tenemos este tipo de estructuras ARAT, la topología vista así ya sería utilizar otras cosas, ¿no? Ahí, quién sabe, ¿no? Eso es complejo. Bueno, y entonces ya con todo esto obtenemos que la multiestrategia va a tener un punto fijo, ese punto fijo va a ser el equilibrio de Nash, y como les había comentado, si asumimos que ese equilibrio de Nash está denotado por phi estrella, se puede encontrar un equilibrio más extendido, digamos, porque acuérdense que sea un equilibrio quiere decir que va a existir un conjunto de tal manera que en el complemento, quién sabe qué pase, ¿verdad? Con esa phi. Entonces, por argumentos de teoría de control, se pueden encontrar algo que se llaman selectores medibles que me pueden ayudar a definir sobre este conjunto de medida cero esta nueva estrategia estacionaria y que esto sea medible, ¿sí?
Y este sí sería mi equilibrio ya, el equilibrio de Nash. Ya para finalizar la charla, fíjense que también presentamos en el artículo el siguiente resultado, que está interesante porque nos ayuda a, a visualizar la posibilidad de que ya que sabemos que existe un equilibrio de Nash, ¿cómo podríamos a lo mejor acercarnos a conocerlo o saber explícitamente cuál sería? Porque ese es otro problema difícil, ¿no? Dentro de la teoría de juegos. Y básicamente lo que nos dice el siguiente problema es que si tú tienes un equilibrio estacionario, ya sabes que hay uno al menos, entonces va a existir otro, o vamos a llamar phi tilde, teta tilde, que te va a dar los mismos pagos naturalmente para que siga siendo un equilibrio de Nash, pero que tiene la naturaleza de que en donde no vale cero, en el conjunto en donde no vale cero esas medidas, resulta ser que tienen cardinalidad menor o igual a 2. Es decir, visto desde la perspectiva de cómo vas a elegir las estrategias, te dice, tú concéntrate en 2 estrategias puras y eso, dentro de esas 2, armas una medida y esa sería le- digamos, la estrategia que estás buscando. Bueno, es una implicación, ¿no? Es interesante ver porque desde esta perspectiva esto es algo muy general, pero aquí te está diciendo que, digamos, la bendición es que existen otras en donde tú te puedes parar solamente en 2 elementos del espacio eh, del conjunto A y del conjunto B respectivamente. Em, Esto ya para finalizar, pues hay mucho que decir, ¿no? Porque usualmente en un juego se buscan estrategias puras, digamos, objetos que yo puedo agarrar directamente de mi conjunto de opciones y decir, con este voy a jugar. Digamos, este camino lo que me dice es, mira, no puedes agarrar una, tienes que irte al espacio de estrategias aleatorizadas, pero ese espacio de estrategias aleatorizadas tampoco tienes la garantía, digamos, por medio de este lema, que puedes encontrar una que se concentra en 2 puntos sobre el espacio. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ya ni tuve chance de preguntarles dudas en el camino porque me gana el tiempo. No sé si tengan dudas, comentarios. Gracias, Ale. Pues abrimos el espacio para preguntas. Tenemos todavía algunos minutos. De hecho, terminaste a tiempo. Vamos bastante bien. Tenemos unos minutos para dudas. Si alguien quiere preguntar algo. ¿Le tiene algún ejemplo? Sí tenemos un ejemplo. No lo traje aquí en la presentación, pero sí, hay ejemplo. ¿Y es interesante o Es un poco toy más example. académico? Ajá, es an academic toy example. Sí. Profe, todavía no llego a esos niveles pro de ya, este, poner un ejemplo en cosas prácticas. Poco a poco, poco a poco. Sí, no sé si tengan dudas. ¿Qué les parecieron los ejemplos? Los dibujitos, profe. ¿Le gustaron o no le gustaron? Sí, también. Oye, Hacer Tomás Prieto tiene uno o dos artículos recientes sobre juegos ARAT. A lo Sería mejor, interesante checarlos porque eso no los vi. Sí, sí, son muy recientes de este año o el año pasado. ok, Entonces los pueden checar, ¿no? A ver si... sí. ¿Alguien más gusta comentar algo? Bueno, pues si no hay preguntas o comentarios, le pedimos a Estela que por favor nos muestre la constancia de Alejandra. Déjenme, dejo de compartir. Ah, ok. Gracias, Estela. Bueno, voy a proceder a leer la constancia. El Departamento de Matemáticas del CINVESTAP otorga la presente constancia a la doctora Alejandra Fonseca Morales por su conferencia Juegos estocásticos con equilibrios de Nash
estacionarios el día 8 de mayo de 2024. Entonces, pues como es usual, le vamos a dar, por favor, un aplauso a Alejandra, agradeciéndole por su participación. Muy bien. Nadie va a aplaudir. Todos son penosos, hasta para aplaudir. Yo sí aplaudí, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Bueno, pues muchas gracias, Ali. Creo que aquí podemos terminar la sesión del seminario. sí, gracias a ustedes. Gracias por la invitación.